Dios de la Profecía presenta Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudio bíblico diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Así que le invitamos a permanecer con nosotros para una interesante media hora de exposición bíblica junto al hermano José Antonio Reyes en Compartiendo el Pan de Vida. Saludos. Soy su hermano José Antonio Reyes, ministro del programa Compartiendo el Pan de Vida. Le doy una grata bienvenida al mismo en el día de hoy. Estamos haciendo un estudio muy interesante de las 7 iglesias del Asia Menor que aparecen en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Si esta es su primera ocasión con nosotros, le aseguro que será grandemente edificado. Usted está en sintonía con este programa que se dedica a enseñar la palabra de Dios expositivamente. Al final del programa, quiero que usted tenga lápiz y papel a manos para que tome la dirección nuestra y también la oferta que estamos haciendo a todas aquellas personas que quieren hacer un estudio más detallado, con más calma, con más tiempo en sus hogares, que nos escriban y le vamos a enviar totalmente gratis una hermosa guía de estudios que he preparado de estos 2 capítulos del libro de Apocalipsis. Así es que ahora quiero que usted consiga la Biblia y la abra conmigo en el capítulo 2 de Apocalipsis, versos 18 hasta el 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Tiatira la hemos llamado la iglesia que entra en la oscuridad. ¿Por qué? Porque esta iglesia operó en el periodo histórico del año 590 hasta el año 1517. En el año 590 se contamina totalmente la iglesia del Señor, y hasta el 1517, cuando hay otro periodo especial de la iglesia que vamos a estar estudiando en este estudio. Bueno, este estudio, volvemos a repasar, está compuesto de 7 iglesias locales que representan a la iglesia del Señor a través de todos los tiempos. El número 7 es muy especial, en el libro de Apocalipsis aparece 54 ocasiones. También cada mensaje está dividido en 7 partes. La primera parte, localización geográfica de la iglesia. Segunda parte, característica de Jesucristo. Tercera parte, característica de la iglesia. Cuarta parte, el encomio del Señor a esa iglesia. Quinto, la censura. Sexto, la exhortación que Cristo le hace a esa iglesia. Y séptimo, una promesa que el Señor le da. Así que vamos a la primera parte de este estudio, donde vamos a estudiar la localización geográfica de la iglesia de Tiatira. Esta iglesia se encontraba localizada como a 55 kilómetros al sureste de la ciudad de Pérgamo. Así es que, si usted puede ver en su mapa,
la iglesia ya comenzó desde el norte, donde estaba la ciudad de Pérgamo, empieza hacia el sureste. Y las iglesias, recuerden, hacen como forma de un círculo. Las 7 iglesias están como en forma de círculo. San Juan ve a Cristo desde la isla de Patmos parado en medio de estas 7 iglesias, en medio de ese círculo. Así que la iglesia, empezando desde Éfeso, luego sigue la iglesia de Esmirna, que está más al norte de Éfeso, luego sigue la iglesia de Pérgamo, que está totalmente al norte, y la primera iglesia que está al sureste es esta iglesia de Tiatira. Así es que esta ciudad de Pérgamo fue muy conocida por el comercio, especialmente un comercio poderoso en lana y en tinturas. Hacían unas tinturas preciosas, rojas, carmesí, que era muy especial aquella ciudad. Tenía muchas uniones obreras, la ciudad de Pérgamo, y de hecho cuando usted estudia el libro de los Hechos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, la primera convertida en Europa, en el oeste, fue Lidia de Tiatira, quien era comerciante, una mujer comerciante en lana y en tinturas también. Así es que mucha gente piensa que posiblemente esta iglesia de Tiatira fue establecida cuando Lidia regresó a esa ciudad y comenzó allí sus trabajos. Vamos a ver cómo Cristo se le aparece a esta iglesia. Recuerde, la primera parte de nuestro estudio, la localización. La ciudad de Tiatira está como 55 kilómetros al sureste de la ciudad de Pérgamo. El segundo punto que siempre enfatizamos en nuestros estudios es la característica de Cristo. Y Cristo se le aparece a esta iglesia en primer lugar como el Hijo de Dios. Fíjese lo que dice el verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Por qué Cristo usa ese título? Ese es su título supremo. Cristo sabe que en ese tiempo de la edad oscura, la iglesia iba a empezar a sustituirlo con otras cosas. Iba a sustituirlo con santos, iba a establecer una cabeza aún religiosa de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, ningún hombre es cabeza de la iglesia. Pero en el año 590, ¿qué se establece? Se establece el papado. Con Gregorio I se establece el papado. Y según la iglesia romana, católica romana, el papa es la cabeza de la iglesia. Pero nosotros estudiamos en la Biblia que la cabeza de la iglesia lo es Cristo y nadie más. En ese tiempo de Tiatira, también la iglesia va a empezar a adorar, a orarle también a los santos y a adorarle a María. Y ese es un sacrilegio terrible. Cada vez que una persona le ora a María, está poniéndola a ella al mismo lugar de Cristo, de Dios al Padre, y eso no es apropiado. María tiene su lugar precioso, es honrada en la Biblia. Es una mujer santa de Dios que Dios escogió, pero ella nunca, mi amigo, se puso en el lugar que hoy en día la Iglesia Católica, Apostólica y Romana la está poniendo. Y es un pecado horrible, le voy a decir, cuando usted quita lo que solo pertenece a Cristo y se lo empieza a dar a otra persona. María fue madre de Jesús en lo terrenal, porque en lo terrenal Cristo tuvo madre, pero no tuvo padre, su padre fue Dios. Pero como Dios, Cristo no tiene madre, solo tiene padre, el Padre Celestial. Así es que María fue madre del Señor Jesús en la carne, pero después de Cristo resucitar y ascender al cielo, y Juan verlo tan lleno de gloria y de esplendor, y como usted lo ve, la divinidad de Cristo se ve tan claramente en el capítulo 1 de Apocalipsis. Él no tiene una madre terrenal en ese tiempo, ya Cristo es el Cristo glorificado. Y Pablo dice, si aún lo conocimos en lo terrenal, ya no lo conocemos así. Ahora Cristo es el Hijo glorificado de Dios el Padre. Así es que Él aparece ahí como el título supremo, el Hijo de Dios. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Esto nos enseña que Cristo va a traer juicio sobre aquella iglesia, porque los ojos como llamas de fuego indican la omnisciencia de Cristo, indican su capacidad de juez, y los pies como bronce bruñido, también el bronce era un tipo de juicio, era un tipo de que Cristo está listo para entrar en juicio con aquella iglesia, si aquella iglesia se sigue desviando tanto de la palabra de Dios. Así es que esta forma en que Cristo se aparece a aquella iglesia, con los pies como bronce bruñido, nos enseña la autoridad suprema del Señor para juzgar sobre cualquier iglesia, y Él hará juicio. Él escudriña las iglesias. Recuerde, Él está en medio de ellas, sus ojos penetran por dentro y ven no solamente la parte de afuera, pero Él puede mirarlo adentro. Y Él ve las características de aquella iglesia, y en las características le voy a decir, la palabra Tiatira quiere decir sacrificio continuo. Quiere decir que aquella iglesia iba a depender de las obras y de los sacrificios. Y durante ese tiempo, por ejemplo, se estableció el sacrificio de la misa, donde se le dice a la gente que el sacerdote vuelve otra vez
a sacrificar al Señor y vuelve otra vez el vino a convertirlo en sangre y el pan en el cuerpo del Señor. Y eso es terrible porque es volver a hacer el sacrificio de Cristo, es decir, que el sacrificio de Jesús, que es el único, Cristo se sacrifica una sola vez, dice que murió una sola vez. A Él no lo puede estar usted sacrificando cada rato, pero durante ese tiempo se estableció la misa, que es posiblemente una de las fases principales en la Iglesia Católica Apostólica Romana, que empezó con ese desarrollo de la Iglesia hacia la Edad Oscura. Ahí empieza la Edad Oscura. En el año 500 hasta el 1500 es el tiempo de la Edad Oscura. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que era el candelero de Dios, el candelero brilla en la noche. Recuerda, el candelero no tiene luz propia, la Iglesia no tiene luz propia. Cuando Cristo le quita la luz a la Iglesia y la Iglesia no refleja a Cristo, no está llena de Cristo, ya no tiene luz. Esa iglesia pasará de ser una iglesia fría a una iglesia muerta. Entonces, cuando la iglesia perdió su visión de Cristo, empezó a enfocar en otras cosas, dejó la palabra, empezó a establecer los credos, puso la tradición a la misma altura de la palabra de Dios. Y si usted estudia ese periodo de la iglesia desde el año 590 hasta el 1517, fue un tiempo terrible cuando aún el mundo entró en la oscuridad. No se hicieron inventos, porque la iglesia se subió al trono, aunque Roma como imperio cayó en el año 476 de la era cristiana, cayó el imperio romano, pero el papado, el Vaticano, que nació cuando la iglesia se casó con el mundo. Recuerde que Pérgamo quiere decir matrimonio, ¿entre quién? Entre la iglesia y el paganismo. El viejo paganismo se unió con la señorita iglesia. Esta le fue infiel a Cristo. Y de ese matrimonio, ¿qué nació? Nació la iglesia que se convirtió en el Vaticano, la iglesia de Roma, lamentablemente. Y de ese tiempo en adelante la iglesia se desvió del Señor. La iglesia antes todas eran iguales, no había una iglesia especial a las otras. La iglesia de Éfeso, una iglesia muy poderosa, pero ella no era especial de la iglesia de Jerusalén, ni de la iglesia de Antioquía, ni de la iglesia de Roma. Pero ¿qué pasó? Constantino, como él estaba en Roma, pues él estableció el obispo de Roma como el obispo principal. Y el primer concilio, el concilio de Nicea, que se celebró en el año 325 de la era cristiana, ¿sabe usted que no lo dirigió un obispo de la iglesia o un anciano de la iglesia, sino que fue dirigido por el mismo Constantino? Porque Constantino se llamó entonces el pontífice, el sumo pontífice de la iglesia. Y al obispo de la iglesia le dio el poderío en Roma a ser superior a todos los demás obispos. Y en la iglesia del Señor, la Biblia siempre nos habla de los obispos o los pastores, todos en el mismo nivel, ninguno superior a otro. Eso de arzobispo y de cardenal y de tantas cosas que se inventó la iglesia en ese tiempo de la edad oscura, amigo, es totalmente contrario a la palabra del Señor. Y Cristo llama a aquella iglesia, y cuando le va a hacer un encomio, el Señor mira las cosas buenas que tenía aquella iglesia. En el verso 19 le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Qué bonito, Cristo siempre busca las cosas buenas. Y la iglesia quedó con amor, fe y servicio en ese tiempo. Ella le servía a los pobres, y esto no hay duda, la iglesia romana también tiene servicio a los pobres, a los necesitados, y esas tres características: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, es en la relación de la iglesia con Dios. Y también obras de servicio hacía la iglesia, pero tengo, dice, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y el Señor dice que aquella iglesia está llena de obras también hermosas para servirle a los santos. Obras y más obras. Fíjese, conozco tus obras, amor y paciencia, luego servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ve que mucha obra hay en la iglesia, porque en ese tiempo la iglesia, en vez de ser salva por la gracia, empezó a establecer las obras. Ahí se establecieron muchas obras prácticas para el hombre ser salvo fuera de la fe en Jesucristo. Amigo, la doctrina bíblica que nos aparece cuando el apóstol escribe a la iglesia en Roma es que el hombre es salvo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquella iglesia tiene servicio. Debajo de aquella aparente religiosidad que tenía la iglesia, se encontraba una terrible enfermedad. Había un cáncer. ¿Se recuerda? La iglesia de Éfeso tenía enfermedad de corazón. Bueno, la iglesia de Tiatira tiene un cáncer. Y fíjese lo que el Señor le dice a aquella iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice el profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. El enemigo derrotó a la iglesia en la fase moral también.
Satanás brega con la iglesia en primer lugar, aunque ella se siente orgullosa. Con la iglesia de Éfeso, él trató de que ella perdiera el primer amor. Se hizo tan ortodoxa, y es bonito tener doctrina, pero hay que balancearla con amor. Ahora, cuando el Señor bregó en contra, cuando Satanás, mejor dicho, bregó en contra de Esmirna, fue con persecución. Luego a la iglesia de Pérgamo fue por comprometerla, casarla con el mundo. En la iglesia de Tiatira es moralmente, se corrompe aquella iglesia, y el Señor le dice, ahí tú tienes a la mujer Jezabel. Jezabel en el Antiguo Testamento fue una mujer que corrompió al pueblo de Israel, fue una mujer pagana que introdujo el paganismo dentro del pueblo de Israel, y especialmente la idolatría. El pecado de idolatría es terrible porque toma a las criaturas y la adora en lugar del Salvador, del Señor. Y durante este tiempo del año 590 hasta el año 1517, la iglesia se dedica a la idolatría entra en la iglesia. La palabra fornicación y adulterio quiere decir infidelidad. Y la iglesia se hizo infiel a su novio celestial. La conducta exterior muchas veces puede ser excelente, pero Dios mira más que esa conducta. Y entonces el Señor le hace esa censura tremenda a la iglesia. Le dice, toleras a esa mujer Jezabel, según usted la ve en el verso 10, y tiene las profundidades de Satanás. En el verso 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo digo, no se impondré otra carga. Así es que aquella iglesia entró en la idolatría, al igual que el pueblo de Israel fue destruido por una mujer que lo envolvió en idolatría. Si esto pasó en aquel tiempo cuando Acab, el rey de Israel, se casó con Jezabel, y aquella mujer cometió la fornicación, pero la Biblia dice que el mismo sistema de gobierno que usó Jezabel para exaltarse con el rey Acab, que fue un rey débil, un rey de Israel, pero ese mismo sistema de gobierno, cuando vino Jehú más tarde, él destruyó a aquella mujer, y la Biblia dice que los mismos perros se comieron la sangre de esta mujer Jezabel. Igualmente, esta mujer que estaba en la iglesia de Tiatira se llamaba Jezabel, posiblemente no sabemos si tenía el mismo nombre, pero estos nombres de Jezabel nadie hoy en día lo usa. Antes era un nombre muy usado, pero hoy en día posiblemente nadie le pone a su hija Jezabel, es como el de Judas. Nadie le pone el nombre de Judas cuando era un nombre tan usado anteriormente. Igualmente Jezabel había corrompido al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, y esta mujer Jezabel corrompió la iglesia en Tiatira. Así es que es importante que comprendamos esto, pero el Señor le dice que Él iba a traer un juicio sobre ella. Vamos a ver lo que ocurre allí, la exhortación que el Señor le da a aquella iglesia, los versículos 21 al 25. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Así es que, mi amigo, la exhortación que Dios le hace a aquella iglesia, en primer lugar a los desobedientes, es que se arrepientan. Si no, Dios los iba a echar en cama. Si no, Dios los iba a destruir. Y aún a los hijos de aquella mujer Jezabel iban a ser muertos por el juicio de Dios. Dios es tolerante, Dios es paciente, pero, amigo, el juicio de Dios es seguro. Es seguro contra la iglesia cuando esta apostata o cuando un cristiano se aparta de la fe. Dice, ella subiría a la cama a fornicar, pero el juicio de Dios vendría sobre ella en aquel lugar para destruirla a ella, a los que se llaman con ella y también a sus hijos. Así es que Dios a los desobedientes los llama a un arrepentimiento. Ahora el remanente, en el verso 24 y 25, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Así es que qué lindo que Dios siempre encuentra un remanente fiel, pero la que tenéis, dice el verso 25, retenerlo hasta que yo venga. Así es que aún en medio de Tiatira siempre hay un remanente fiel, y en toda iglesia, por corrupta que esté, siempre dentro de ella hay un grupo de hombres y mujeres que buscan de Dios. Y lo importante es que no importa donde tú estés, busca del Señor y sírvele a Cristo, busca su palabra
Y muchas veces el Señor la llama, apártate de ella, sal de ella, pueblo mío. Quiere decir que aún dentro de estas iglesias corrompidas, apartadas de la voluntad de Dios, hay un pueblo del Señor allí adentro. Y cuando uno habla acerca de estas iglesias, no está hablando en contra de la gente que está en esa iglesia, sino está hablando en contra de ese sistema que ha corrompido, que está llevando tanta gente a la perdición. Así que Dios hace una exhortación y le da una tremenda promesa, que usted encuentra en los versículos 26 en adelante. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Fíjese la promesa del Señor, en primer lugar, tener autoridad sobre las naciones. Aquella iglesia quería tener la autoridad, porque la iglesia en ese tiempo, usted sabe, el Papa mandaba a los reyes, el Papa ponía a los reyes, quitaba a los reyes. La corona del Papa es una triple corona, quiere decir que él tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es un reinado, según dice, el temporal y también eterno. Pero el Señor, esta iglesia que quiere tener dominio sobre la gente, Cristo dice, no, son a los que sean obedientes a mí, ellos un día van a gobernar el mundo. La iglesia ahora no está para gobernar el mundo. En ese tiempo de la edad oscura, la iglesia tomó la autoridad en el mundo, ella quería gobernar la ciencia, ella quería gobernar la educación, ella quería gobernar el gobierno, ella ponía reyes, quitaba reyes, y cualquiera que no obedeciera al Papa en ese tiempo de la edad oscura era totalmente destruido. Así es que el Señor le dice a aquella gente, el que venza, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Un día vamos a gobernar, pero es cuando Cristo quiera que su iglesia gobierne con Él aquí en la tierra. Mientras tanto, la iglesia tiene que servir, lavar los pies como Cristo lavó los pies de los discípulos. La tarea de la iglesia ahora no es gobernar al mundo, es servirle al mundo. Pero aquella iglesia en la edad oscura quiso hacerse la reina de la tierra. Y el Señor también le dice, recibirá la estrella de la mañana. Fíjese qué cosa bonita. Dice el Señor que aquella iglesia recibiría la estrella de la mañana y se la regirá con vara de hierro, dice el verso 26, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Quiere decir, la estrella de la mañana es el regreso del Señor Jesucristo. Cristo le dice, aquel remanente fiel dentro de esa iglesia, yo lo llamo, salgan fuera de ella, pueblo mío, y ustedes van a recibir la estrella de la mañana. ¿Sabe cuándo aparece la estrella de la mañana? Cuando el periodo de tiempo es más oscuro en la noche. Y el lucero de la mañana aparece, nos quiere decir que hay un nuevo día. Cristo pronto viene por su iglesia. Y Él le dice a aquella gente, aún dentro de la iglesia de Teatira, corrompida y perdida, a ese remanente, ustedes van a ser salvos y ustedes van a ver mi venida. Cristo viene pronto. Así es que vamos a dar un repaso rapidito de esta iglesia de Tiatira, porque es importante que la grabemos en nuestra mente. Recuerde, la ciudad de Tiatira estaba como a 55 kilómetros al sureste de la iglesia de Pérgamo. Esa era su localización geográfica, una ciudad que había mucho comercio y especialmente lanas y tinturas. El Señor Jesucristo se le aparece a aquella iglesia como el Hijo de Dios. El título supremo del Señor aparece allí, y el que tiene los pies como bronce bruñido, que está listo para entrar en juicio contra la iglesia que se apartó y entró en la edad oscura. Cristo le hace el encomio a aquella iglesia que tenía obras de fe, de amor y de paciencia en su relación con Dios, y tenían buenas obras y obras de misericordia en su relación con el prójimo. Ahora Cristo ve un cáncer que hay en aquella iglesia, y es que había estado allí la mujer llamada Jezabel, que se llama profetisa. Fíjese que en primer lugar en la iglesia de Éfeso aparecieron unos hombres que se llaman apóstoles, pero no lo son. Luego el Señor en la iglesia de Esmirna dice que hay unos que se llaman judíos, pero tampoco lo son. Aquí hay una mujer que se llama profetisa, pero tampoco lo es. Ella lo que estaba era como un instrumento de Satanás para corromper al pueblo del Señor. Así es que si nosotros encontramos la palabra Tiatira, quiere decir sacrificio permanente, y durante ese tiempo de la edad obscura, la iglesia se dedicó más que nada al sacrificio, a hacer muchas obras para querer su salvación. Entonces en el año 1517 viene el mensaje de la Reforma, Martín Lutero, que empezó a predicar de nuevo la salvación por la fe. Y entonces el mundo sale de ese tiempo de edad oscura y el mundo empieza a moverse, la tierra empieza a tener de nuevo movimiento, se descubre la América, los científicos empiezan de nuevo, hay como un renacimiento después del 1517, porque la palabra de Dios, que es la luz del mundo, volvió a ser sacada durante el tiempo de la iglesia de Tiatira. La palabra de Dios no estaba en manos de la gente, muy poquita gente la tenían, la gente más se dirigían por tradiciones y por cosas que los hombres le enseñaban, pero ellos mismos no tenían contacto con el Dios del cielo. Así es que Dios, aquella iglesia, la exhorta al arrepentimiento, a los que son desobedientes allí y que siguen la doctrina de Jezabel. Dios los llama a que se arrepientan y vuelvan a Él.
Pero al remanente fiel, Dios le dice, yo no te voy a imponer más obras, pero las que tienes, manténlas hasta el fin. El conocimiento básico de Jesucristo es lo que se necesita para ir al cielo. Así que el Señor luego le da la promesa a aquella iglesia y a los creyentes de allí, de que regirían las naciones, gobernarían con Cristo en el tiempo milenial glorioso que se aproxima, y que también recibirían la estrella de la mañana, gozarían del glorioso rapto de los redimidos. Es precioso cómo el Señor brega con su pueblo y brega con su iglesia. Amigos, ninguna fuerza que Satanás cree en contra de la iglesia la podrá destruir. Él usa muchas estrategias. Repasando la iglesia de Éfeso, usó la estrategia de que ella perdiera el primer amor. La enfermó en el corazón. La iglesia de Esmirna, una persecución horrible, matándolos, quemándolos en la hoguera, crucificándolos, echándoselos a los leones. Luego la iglesia de Pérgamo, lo que hizo fue un compromiso, comprometer la iglesia y la casó con el mundo. Terriblemente la iglesia le fue infiel al Señor y cayó en la edad oscura el mundo en el tiempo de la iglesia de Tiatira, que se extiende desde el 590 hasta el 1517. En ese tiempo el Señor no existía para mucha de aquella gente. Ellos lo sustituyeron por otras cosas. Pero Cristo llama a la iglesia, vuelve a mí, arrepiéntete, remanente fiel, y yo te daré gobierno sobre las naciones, y la estrella gloriosa de la mañana vas a poder participar en mi gloriosa rapto y glorioso gobierno eterno que yo voy a brindar. Así es que, recuerde, el Señor ama a su iglesia. La primera iglesia es la iglesia del periodo apostólico, después la iglesia del tiempo que sufre, la iglesia que se une con el Estado, y después la iglesia que cae en la oscuridad. El Señor nos ama y nos llama a que le sirvamos. Quiero informarle que para ayudarle a usted a continuar creciendo en su vida espiritual, hemos preparado una hermosa guía de estudio bíblico sobre las 7 iglesias de Asia. En esta cubrimos temas tales como la iglesia que perdió el primer amor, la pobre iglesia rica, la iglesia rica que era pobre, la iglesia que se casó con el mundo y otros temas más que le edificarán grandemente a usted. Solicite su guía hoy mismo. Recuerda, necesitamos que tú ores por el programa Compartiendo el Pan de Vida. Si este programa está haciendo de bendición a ti, por favor, ora por él mismo. En segundo lugar, dalo a conocer a otras personas. En tercer lugar, si Dios pone en tu corazón ayudarnos para continuar sosteniendo financieramente el programa, envía tu ofrenda, Dios te va a bendecir y nosotros estaremos muy agradecidos de ti. Así es que Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti